Bien, y aquí estamos en otro capítulo más, nuestro segundo capítulo, Felipe, de Líderes con Propósito, y hoy vamos a entrar de lleno a las herramientas. Hoy sí vamos a hablar de lo que es innovación, de lo que es estrategia. Obviamente que tenemos muy poco tiempo para atacar tantos temas, Claro que sí. pero vamos por lo menos a dejar las bases de lo que va a ser este podcast. Comencemos con sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad es mi pasión y vamos a tocar un tema que para mí ha cambiado mi vida. Cuando empecé a entender cuáles eran las repercusiones de lo que yo estaba haciendo en mi vida, de lo que hacían las empresas, de lo que podíamos hacer con nuestras empresas para que tuvieran un impacto lo más positivo posible, ¿no? Al final estamos aquí para crear crecimiento económico, crecimiento personal, y cómo podemos hacer que este crecimiento realmente sea sostenible, ¿no? Y la sostenibilidad es buscar ese equilibrio entre el pilar económico, el ambiental y el social. Y cómo podemos hacerlo ayudando a empresarios y también, sobre todo, a entrepreneurs, a personas que empiecen con sus negocios, a que desde su inicio lo hagan pensando en la sostenibilidad. ¿Cuáles van a ser los impactos de sus empresas? ¿Qué recursos van a utilizar? Y, por ejemplo, algo muy importante, ¿qué van a hacer con los desechos de esa operación que ellos tienen, ¿no? Mi pasión es la sostenibilidad. Vengo también de que mi papá es ingeniero ambiental. He visto siempre desde esa perspectiva cuáles son los impactos operativos de las empresas y cómo podemos ayudar a estos empresarios a calcular su huella de carbono, cómo podemos ayudar a estos empresarios a ahorrar recursos a nivel energético utilizando nuevas tecnologías, todo lo que está viendo ahora con lo que es las energías renovables, cómo podemos hacer que esas energías pues tengan menor impacto en el medio ambiente utilizando tecnología fotovoltaica, eólica, diferentes tecnologías que ayudan a reducir también el costo y el consumo energético, porque al final el consumo energético lo podemos valorar desde el punto de vista económico, que sería cuánto consumimos y cuánto nos cuesta producir esa energía, pero también esa energía se produce a base de recursos naturales. Entonces, ¿cuáles son los impactos a nivel de emisiones que produce toda esa energía, ¿no? Y cómo esos empresarios pueden utilizar nuevas herramientas y nueva tecnología, que tú nos vas a ayudar a que sus operaciones realmente las hagan pensando en cómo minimizar esos impactos, y la sostenibilidad es una de las herramientas que vamos a desarrollar junto a estos empresarios para que lo hagan de una forma mucho más consciente. Sí, también tiene que ver cómo gestionas tus equipos, la gente, pero hay algo que me llama mucho la atención, Felipe, y es el tema que yo no soy ávida, porque ese es tu campo, pero el tema de que la sostenibilidad también me puede dejar dinero como empresario. Eso me llama mucho la atención porque la mayoría de compañías hoy en día no saben que pueden trabajar con la huella de carbono, que pueden tener acciones de movimiento de acuerdo a los tipos de tierra. Esas son todos portafolios nuevos de los que yo no entiendo, si usted soy honesta, pero también la gestión de los equipos y todo ese tipo de temas que ayudan a bajar todos los recursos, ¿verdad?, de las compañías. Totalmente. La sostenibilidad es una herramienta también para mejorar la eficiencia de las compañías. Está claro que si nosotros aprovechamos un residuo y lo convertimos en una nueva materia prima, estamos ahorrando recursos, estamos ahorrando materia prima. Allí hablaremos también de lo que es la economía circular, ¿no? Algo que es un residuo para uno se convierte en la materia prima para otro. Y vamos a hablar de cómo el estudio de la sostenibilidad de los productos, el estudio, el ciclo de vida de los productos y de las operaciones de cada empresa puede realmente ayudar a minimizar este impacto, a mejorar la eficiencia de los recursos, porque algo que estás tirando a la basura, de alguna manera lo estás descartando y no tiene ningún valor. ¿Qué pasa si ese producto tú lo conviertes en una materia prima o lo valorizas para que alguien lo convierta en materia prima? Entonces, le estás dando un valor a algo que era un residuo y, por supuesto, pues va a tener un beneficio económico. Entonces, no solo también el beneficio natural de utilizar menos recursos. Entonces, lo que es residuo para uno se convierte en el valor para otro. Ahí vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de mejorar los costos operativos de la eficiencia energética, también la eficiencia del agua. Vivimos en un lugar donde tenemos un agua limitada y cómo también nosotros, a través del agua, podemos mejorar los impactos, ¿no? Un agua que nosotros desechamos y está contaminada y no la llevamos
llevamos a una planta de tratamiento va a contaminar el entorno acuífero de todos los demás, ¿no? Entonces, no tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar en cuáles son los impactos de nuestra empresa hacia los demás. O sea que tenemos múltiples herramientas que les vamos a ir dando a través de todos los episodios a los empresarios para que trabajen esta parte de ecosostenibilidad, no solo a nivel rentable, sino a nivel también de las personas, ¿no? Y de cómo hacer esa economía circular. Acá no se habla mucho de economía circular, se habla muy poco, o yo prácticamente casi poco escucho de ella, ¿verdad? Bueno, la idea es que a través de nuestro programa de Líderes con Propósito haya realmente un cambio de paradigma y de pensamiento de estos empresarios. Entiendo perfectamente que a través de la economía circular podemos mejorar los impactos de la compañía que la esté aplicando, pero también el de todos los demás. Cada vez que una empresa descarta algo, contamina si no está bien puesta a disposición final. O sea, lamentablemente nos damos cuenta que hay muchos empresarios que dicen, bueno, a mí cuando sale la basura de mi empresa o de mi hotel o de donde sea, me da igual dónde vaya. Pues no. ¿Por qué? Porque nos afecta a todo el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que empresarios, que ya hace muchos años que los hoteleros entendieron que tenían que cuidar su entorno y que los impactos de esos residuos podían convertirse en un recurso positivo? Y también, al final, no olvidemos que el venderse como una empresa sostenible también le da una mejor reputación a la compañía, ¿no? Y eso también se valoriza económicamente. O sea, las empresas que son sostenibles tienen un mejor posicionamiento en el mercado, tienen una mejor retención de sus empleados, pero también, sobre todo, se posicionan para tener mejores recursos bancarios porque van a ser sostenibles y se van a tener menos riesgos. De estrategia. Eso es estrategia, eso es estrategia. Cómo el ser sostenible es bueno para la reputación, para el posicionamiento estratégico de las compañías. Es que generalmente cuando hablamos de estrategia, la mayoría de las consultoras lo que hacen es le venden un POA o le venden un documento así de grande al empresario con las miles de cosas que tiene que hacer. Y generalmente lo que necesita el empresario es primero entender qué sucede en su compañía, ¿no? Primero entender y saber qué sucede dentro de su empresa para poder generar esos procesos nuevos y llevar esa estrategia. Pero esa estrategia tiene que ir marcada con algo. Con la ecosostenibilidad, tiene que ir marcada con el liderazgo, tiene que ir marcada con una estrategia a largo plazo de innovación. Entonces, también vamos a hablar, Felipe, de esa estrategia, no de esa estrategia en papel que entregan todas las consultoras del POA y el desarrollo a largo plazo del año, sino de la estrategia que la compañía debe llevar a los próximos 30 años. Hablando de innovación, hablando un poco de sostenibilidad, hablando un poco de liderazgo de las personas, porque se necesita mucho de liderazgo de las personas. Y ahí nos vamos un poco, yo creo, Felipe, en esa estrategia que queremos armar para que los empresarios entiendan un poco cómo trabajar todas estas herramientas, en cómo trabajar ese liderazgo, ¿no? En cómo llevar ese liderazgo adelante, porque sucede mucho que el liderazgo es algo que también, como la ecosostenibilidad, se habla, pero no se practica. Como cuando se va a misa, ¿verdad? Sí. O sea, se sale, se hizo el protocolo, pero ya no más de ello. Entonces, la idea es que podamos hablar un poco de liderazgo, pero liderar con el propósito. Las herramientas para ese tipo de liderazgo, ¿cuáles son? Danos una brecha poca, aunque sea, de lo que vamos a ver en lo próximo. Bueno, en nuestro programa de Líderes con Propósito tenemos una parte del programa de entrenamiento a directivos hablando especialmente de cómo planificar las empresas para que sean sostenibles. Al final, cuando algo está planificado, pues está esquematizado para conseguir un objetivo. Un barco, si no tiene timón, va a cualquier lado, y a cualquier lado no te lleva a ninguna parte. Nosotros creamos estrategias desde una planificación con unos objetivos claros y donde el líder, ese CEO o ese equipo directivo, esa junta directiva, pueden tomar decisiones en función de cómo han estado establecidos esos objetivos. Al final los objetivos tienen que ser claros: rentabilidad, sostenibilidad económica, que hemos hablado de una manera muy clara, pero también de cuáles van a ser los impactos ambientales, porque de los recursos naturales también viven estas empresas y de los recursos sociales. Entonces, estos líderes ya no solo tienen la visión
única del liderazgo para conseguir rentabilidad, sino un liderazgo que lleve más allá de conseguir dinero, sino que lleve a conseguir un agradecimiento de las comunidades. Las comunidades están y no van a dejar de estar en nuestro entorno de trabajo, o sea que hay que cuidar a nuestras comunidades. Cada vez más vemos hoteles haciendo intervenciones en las comunidades cercanas, haciendo limpieza de playas, integrándose en su entorno realmente, porque al final es de donde sacan los recursos ellos también, los recursos las personas, ¿no? Como los hoteles también y muchas empresas invierten en la educación de sus colaboradores, porque invirtiendo en sus colaboradores aseguran su futuro y aseguran su futuro también cuidando su entorno. Entonces, estos líderes van a estar dirigidos con una planificación estratégica, como tú bien dices, y apoyados sobre todo, Milena, con lo que son nuevas tecnologías. Yo ahora mismo estaba leyendo un libro que explicaba la vida de los que crearon la compañía Patagonia. Patagonia es una empresa que se dedica a hacer ropa de alta montaña. Y esta empresa ha sido destacada y ha sido galardonada muchas veces por el premio a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el objetivo y la visión de sus creadores fue siempre no solo ganar dinero, sino cuidar a su entorno. Ellos llevaron programas de compra de terrenos y de grandes extensiones de terreno en otros países, pues para asegurar ese entorno natural de las personas, para que de alguna manera ese entorno no se perjudicara, y cómo fueron haciendo un proteccionismo de sus entornos, ¿no? Y Patagonia es uno de los claros ejemplos. También hay muchísimas empresas que ya tienen la sostenibilidad como un pilar estratégico de su desarrollo. Nadie quiere trabajar en una empresa que no tenga en cuenta los recursos naturales y los recursos sociales. Entonces, la planificación de ese líder tiene que ser ese líder con una visión más allá de lo que muchas veces encontramos, ¿no? O sea que también vamos a dar herramientas de liderazgo educacional. Claro. Vamos a trabajar mucho ese liderazgo educacional basado en mini charlas que vamos a dar, que no solamente van a salir de acá del podcast, también van a ir fuera del podcast, ¿verdad, Felipe? Donde vamos a acompañar a los líderes con sus equipos a hacer trabajo interno. Pero no solamente hacer trabajo interno, sino también el del que hablas. Ese trabajo que dé impacto y valor hacia afuera, hacia la ecosostenibilidad, pero sobre todo para que el líder también pueda entender a su gente. Porque se hacen los team building, se hacen un montón de ejercicios dentro de las compañías, pero generalmente se hizo el ejercicio y se hizo en un momento y quedó ahí. Y no queda más allá, no trasciende, porque generalmente el líder no sabe qué es lo que sucede internamente. Entonces, esas partes educacionales que vamos a hacer como mini capacitaciones también de ese liderazgo educacional para los empresarios también va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho, uno de los programas que está teniendo más éxito es el Liderazgo con Propósito. Es un programa para identificar quiénes son esos líderes, porque al final un líder no es simplemente un CEO, es uno de los líderes. Pero dentro de cada departamento hay un líder. Muchas veces hasta la persona que limpia el entorno, la oficina, puede ser un líder, porque al final un líder no es el que tiene el cargo, es el que demuestra liderazgo. Y el liderazgo se demuestra en sus acciones, en su compromiso, en su forma de trabajar, en cómo estas personas que quizás, como habla muchos de los libros que leemos, que al final somos también producto de la cantidad de información que recibimos, de los libros que leemos. Desde aquí quiero hacer un poquito de cuña para este programa que tenemos, que también muchos ya conocéis, que es nuestra escuela y nuestro club de lectura. Es muy importante que leamos. Yo no paro de leer, no paro de escuchar podcasts también como este y de otros compañeros que hacen podcasts de muchísima calidad, y dejar del lado el egoísmo y ser también un efecto multiplicador. Qué bueno es cuando tenemos un conocimiento que hemos adquirido a través de leer muchos libros, de experiencias, y lo podemos plasmar, por ejemplo, en mi libro, ¿no? Qué bueno fue la idea que me dio un amigo que me dijo, oye, toda la experiencia que tú tienes de vida, de viajes, de haber sido piloto profesional de motos, de haber hecho Ironmans, de haber cruzado desiertos, de haber cruzado el Atlántico en barco, ¿por qué no lo plasmas en un libro y esa experiencia tuya, ese conocimiento lo puedes compartir? Porque quizás le estés ayudando a muchísimas más personas, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto de Líderes con Propósito,
trabajamos en un liderazgo estratégico y trabajamos también con las tecnologías, ¿no? Que tú es algo que vas a aportar a estos líderes. Oye, no solo vamos a crear objetivos, sino van a ser objetivos medibles y contrastables, ¿no? Esa es la diferencia. No lo vamos a hacer de una forma empírica, sino de una forma puramente racional, basándonos en datos. Funcionalmente hablando, vamos a empezar desde lo más básico de la tecnología para empezar a empoderar a ese empresario y que ese empresario entienda primero los conceptos básicos de la tecnología. Como que vamos a hacer ese primer nivel, que es los skills tecnológicos, para entender en qué estamos trabajando y de qué se nos está hablando cuando nos sentamos en una mesa de trabajo con un montón de gente operativa que tiene 25, 30 años, que acabó de salir de la facultad con un montón de información, que yo todavía no tengo ese léxico. Vamos a empezar por ahí, por ese léxico de trabajo. Vamos a trabajar también niveles de la inteligencia artificial. Les vamos a dar herramientas de inteligencia artificial y no vamos a hablar de ChatGPT ni de DeepSeek, porque eso ya todo lo utilizamos. Vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial de verdad que se puedan utilizar en las compañías y que sean autogestionables para los empresarios. Vamos a hablar también de los buenos y malos proyectos, porque hay que aprender de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas. Así que vamos a dar varios tips o fórmulas de cómo trabajar un buen proyecto de tecnología durante estos podcasts, y vamos a charlar también de innovación en general. Mi trabajo me permite, por suerte, ir viajando y estar de lugar en lugar, de estar en el CES, de estar en Shenzhen, en miles de ferias donde se trabajan nuevas tecnologías para los empresarios, porque la tecnología es muy grande. Estamos hablando desde manufactura, estamos hablando desde la gestión de salud, estamos hablando desde la cadena de supply chain, estamos hablando desde la autonomía con lo que son vehículos autónomos, que eso es algo que pensamos que aquí en el Caribe no va a suceder, y cierren los ojos y ábranlos mañana, que aquí ya están. En fin, vamos a tener muchas herramientas para que ustedes, señores CEOs, ustedes, señores líderes, ustedes, los que están allá detrás del micrófono, tengan todas las herramientas para entender las nuevas tecnologías, porque no vamos a hablar solamente de inteligencia artificial. Detrás de inteligencia artificial está machine learning, también está deep learning, también están los RPA, un montón de conceptos que todavía el empresario no entiende y que hay que empezar a explicar. Entonces, vamos a tener dentro de esos podcasts capacitaciones donde les vamos a ir diciendo y les vamos a ir contando cómo van a implementar tecnologías, qué pueden implementar, qué está, qué no está, cómo lo pueden implementar, y sobre todo qué sí y qué no de esas tecnologías. Y no es solo inteligencia artificial, no se queden con eso. Hay mucha más tecnología detrás de la inteligencia artificial que acá en Líderes con Propósito se los vamos a enseñar. Muy bien, pues de verdad que siempre es bueno estar con los líderes, ¿no? Los líderes de tecnología, ¿no? Yo hablo mucho con Milena y aprendo muchísimo también de mis hijos, ¿no? Que están súper incursionados en la tecnología, y cómo simplemente la tecnología que uno necesita no es igual para todos. A veces un empresario quiere utilizar una tecnología que no es para él, no le sirve. Yo, de hecho, me he equivocado utilizando tecnología. Una vez me vendieron un sistema de CRM con chatbox automático y no servía para mi empresa, porque la gente de mi entorno que se dedica a temas ambientales quiere hablar con una persona, no quiere hablar con una máquina. Hay entornos que no, que ellos prefieren que sea una máquina porque es mucho más automatizado el proceso. Entonces, toda la tecnología nos sirve igual para todos. Y yo hablo mucho también con emprendedores, porque yo también soy un emprendedor, aunque soy un empresario en la parte de Ecoservice, que llevo muchos años. Soy un emprendedor, por ejemplo, en la inmobiliaria sostenible, que hemos traído unas casitas modulares ambientalmente sostenibles. Y en esa parte, pues soy un emprendedor buscando nuevas tecnologías y buscando nuevas formas de llevar al mercado soluciones, ¿no? Y esas soluciones, pues se aprende muchísimo. He aprendido muchísimo también, por ejemplo, de lo que son las casas domóticas, ¿no? Cómo utilizar la automatización en las casas para que sea más fácil y más cómoda la vida, ¿no? El hogar es donde pasamos prácticamente la mitad de nuestro tiempo, la otra mitad prácticamente trabajando, con lo cual tenemos que estar cómodos, tenemos que estar cómodos en
nuestra empresa utilizando una tecnología que nos ayude a trabajar más eficiente. Quizás menos tiempo, pero sí más eficiente. Yo quiero verme como empresario, ya acabo de cumplirme 50 años, y quiero verme pues dedicándome a lo que más me gusta de mi empresa, que es la parte estratégica, y que la parte operacional de mi empresa vaya de forma automatizada. Y sobre todo estoy viendo ya como las personas que están manejando mi empresa, jóvenes, están tomando decisiones de una forma más inteligente. Yo diría que yo he aprendido mucho a golpes y ellos no, ellos ya tienen la información suficiente como para tomar buenas decisiones porque analizan a través de una buena base de datos, ¿no? Y en eso... Tienen innovación para analizar, tienen toda la innovación están totalmente sumergidos en una innovación, me encanta. No, y la estrategia es diferente también, si te das cuenta. La estrategia con la que se manejan hoy en día los chicos que acaban de salir de la facultad no es la misma estrategia nuestra. Es por eso que acá les vamos a dar esas herramientas. Porque un empresario como vos decís, de 50, de 60, de 70, no te va a ir a hacer un máster a la facultad a esta altura para aprender lo que le están enseñando a los chicos en la facultad. Ellos quieren tener todo el conocimiento y se les va a dar la estrategia, porque hasta en eso cambiaron. Las estrategias de trabajo internas de las compañías cambiaron muchísimo, cambiaron del papel a la práctica. Mucho más a la práctica. De hecho, no podemos pretender saberlo todo, no podemos pretender dominar todas las tecnologías. Sí que tenemos que tener suficiente conocimiento para elegir quién sabe de esa tecnología y cuál es la tecnología que necesitamos, pero no podemos pretender saberlo todo, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a intentar es que Líderes con Propósito sea su guía o sea el instrumento que utilicen para tomar buenas decisiones en sus empresas. Y de hecho, mi idea con este programa es no solo llevar este conocimiento, sino ayudar a que los empresarios que puedan escuchar este programa, que nos sigan, puedan tener las mejores herramientas, el mejor conocimiento y puedan lograr sus objetivos. Objetivos planificados, objetivos que tengan una forma de conseguirse ya estructurada y que les sea mucho más fácil. Va a ser un manual de procedimiento. Más claro, no como yo que empecé en la empresa prácticamente pues a prueba y error, ¿no? No, ahora que dijiste manual de procedimientos, todavía lo utilizamos, el manual de procedimientos en las compañías, y eso es algo que no va a desaparecer porque tenemos normativas para ellos, como las ISO o todas las normativas que tenemos. Pero hablando de la empresa, en el inside de la empresa, en lo interno de la empresa, los procesos son más simples y cada vez a nivel de innovación son mucho más simples. Por eso es importante que los empresarios tengan todas las herramientas posibles, que las vamos a dar en este podcast, para que puedan analizar información, para que puedan tener la información al día, para que se puedan autogestionar. Porque qué importante es cuando el empresario está empoderado de su información. Porque suena un poco cliché, pero la información es poder. La información es poder. Total. Y si vos tenés la información, pero tu proveedor no la tiene, tú tienes una ventaja. Ahora, si tu proveedor la tiene y vos no la tenés, vos estás en desventaja. Entonces, toda esa información, todas esas herramientas también van a estar acá, porque vamos a dar desde las herramientas más económicas que se encuentren, pero no por el tema de la economía, sino justamente por lo que vos decís, no todo es para todo el mundo. Y vamos a mostrar también las que se van a traer de afuera, que son herramientas de alto valor, pero que son para corporaciones. Entonces vamos a tener mucha información que a ustedes les va a servir para retroalimentarse y sobre todo para tener esas herramientas que les vamos a dar, les sirvan en su día a día, para que se den la vuelta con su gerente, con su director, con quien sea y digan: che, yo aprendí con esta gente que hay esta nueva información. ¿Qué tan bueno es esto? A ver si lo podemos evaluar. Y les vamos a dar los pasos de cómo evaluarlo. ¿Cómo evaluarlo? Y sobre todo también es la planificación que tenemos y cómo nosotros vamos a implementar, porque muchas veces tenemos la tecnología, la tenemos delante nuestro y cómo la implementamos, ¿no? Para eso se necesitan líderes y para eso se necesitan líderes comprometidos con el resultado. El liderazgo simplemente es ese acompañamiento para llegar a un resultado, pero buscándolo en crear equipos. Al final, yo
practico mucho una filosofía que es la estoica, ¿no? La filosofía del trabajo, de la persistencia, de la inteligencia y también de cómo nosotros a través de las 4 P's que yo siempre practico mucho, la primera es la pasión, todo lo que hagas con amor pues va a llegar a un resultado mucho mejor. Entonces vamos a llevar a esos líderes a trabajar con la pasión, con el amor por lo que hacemos. Luego vamos a trabajar con la persistencia. Yo no conozco a nadie que consiga resultados sin ser persistente. Yo recuerdo perfectamente cuando quería hacer un maratón y apenas podía salir a correr más de 2 o 3 kilómetros. Hasta que poco a poco fui aumentando mis entrenamientos hasta llegar a correr 21 kilómetros con una facilidad asombrosa y poder llegar a participar en la Maratón de Nueva York y otras maratones. También lo mismo con el Ironman, donde primero hice un triatlón pequeñito, un sprint, luego me fui a un triatlón olímpico, luego me fui a un medio Ironman y conseguí terminar un full Ironman, que son 42 kilómetros corriendo, 3,8 nadando y 180 en bicicleta. No se hace de un día para otro, se necesita una persistencia. Y mi vida simplemente es la de una persona normal con mucha persistencia consiguiendo resultados extraordinarios. Pero la persistencia es la segunda P. La tercera P es prácticamente la más importante, que es la paciencia. Paciencia para esperar los resultados. No te puedes volver loco para conseguir los resultados porque hay que tener esa paciencia. Y por último, lo que estamos hablando completamente todo el día, que es el propósito. Definitivamente. Bueno, aquí hemos terminado. Para resumir rápidamente, vamos a dar herramientas de innovación, vamos a trabajar la estrategia, vamos a dar muchísimas charlas y cátedras de liderazgo, vamos a invitar muchísima gente y vamos a trabajar la sostenibilidad. Entonces, este fue nuestro segundo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes con Propósito. Gracias, Felipe. Gracias, Milena.